19 de diciembre de 1979. Cedar Rapids, Iowa. La temperatura rondaba el punto de congelación mientras los compradores navideños se apresuraban por el centro comercial Westdale. Nadie notó el horror que se desarrollaba en un Buick Electra verde, estacionado en las sombras del aparcamiento. Dentro del coche, Michelle Martinko, de 18 años, luchaba por su vida. Sus manos estaban cubiertas de cortes mientras intentaba defenderse de un ataque frenético con cuchillo que la dejó apuñalada 29 veces en el rostro, el pecho y las manos. A las 4 de la madrugada, las linternas de la policía iluminaron una escena que atormentaría a Cedar Rapids durante décadas. El cuerpo de Michelle yacía desplomado, su cabello rubio enredado con sangre, su abrigo blanco de invierno ahora teñido de carmesí. El asesino había desaparecido sin dejar rastro. No había huellas, ni testigos, ni sospechosos. Solo sangre. La de Michelle y la de otra persona. Durante casi 40 años, el asesinato de Michelle Martinko atormentó a Cedar Rapids como un enigma sin resolver. Una generación de adolescentes creció hasta la madurez, cargando con la memoria de un asesino que se desvaneció en la nada. Su exnovio vivió bajo una nube de sospecha que lo siguió por todo el país. Sus padres murieron creyendo que la justicia nunca llegaría. Y con cada año que pasaba, las posibilidades de resolver el caso parecían desvanecerse como la tinta de los archivos envejecidos. Entonces la ciencia alcanzó al asesino que creyó haber escapado. Una pajilla desechada en una pizzería. ADN preservado durante 4 décadas. Un árbol genealógico construido a partir de una base de datos de genealogía. Todo condujo a un hombre que nadie sospechaba, un empresario respetable, sin antecedentes criminales que había estado escondido a simple vista durante 39 años. El caso de esta noche estremecerá cada fibra de su ser. Tómese un momento para suscribirse, dejar un me gusta y contarnos desde dónde nos está viendo. Y ahora comenzamos. Diciembre de 1979. Jimmy Carter ocupaba la Casa Blanca. La gasolina costaba alrededor de 86 centavos por galón. Y los estadounidenses aún estaban conmocionados por la crisis de los rehenes en Irán que había comenzado el mes anterior. En Cedar Rapids, Iowa, los silbatos de las fábricas marcaban el ritmo del día, mientras los trabajadores de compañías como Quaker Oats y Wilson Foods entraban y salían de turno sosteniendo el corazón de esta ciudad laboriosa del Medio Oeste. El nuevo centro comercial Westdale, inaugurado apenas 2 años antes, representaba progreso y prosperidad, un brillante centro comercial de 2 pisos, donde los adolescentes se reunían después de clase y las familias hacían sus compras navideñas. Las luces fluorescentes y las decoraciones festivas creaban una ilusión de seguridad y tranquilidad. Una ilusión que pronto sería destrozada. Cedar Rapids, en 1979. Era un lugar donde los crímenes violentos seguían siendo lo bastante raros como para sacudir a la comunidad. La tasa de homicidios estaba por debajo del promedio nacional, y los residentes aún creían que su ciudad era inmune a la violencia que azotaba a los grandes centros urbanos. Los oficiales de policía conocían a la mayoría de los vecinos por su nombre. Los padres dejaban que sus hijos adolescentes condujeran hasta el centro comercial sin pensarlo 2 veces. Michelle Martinko, de 18 años, encarnaba la promesa pura de la juventud de Cedar Rapids. Estudiante de último año en la Kennedy High School, soñaba con ir a la universidad. Cantaba en el coro y era bastonera en los partidos de fútbol. El 19 de diciembre asistió a un banquete del coro, en el Hotel Sheraton Inn, y luego fue sola al centro comercial Westdale para revisar un abrigo de invierno que su madre había apartado. Esa fue la última noche de su vida. Lo que siguió fue una investigación de asesinato que se extendería durante 4 décadas, desconcertaría a 2 generaciones de detectives, y finalmente sería resuelta gracias a una tecnología que ni siquiera existía cuando Michelle respiró por última vez en aquel estacionamiento del centro comercial. La naturaleza brutal del crimen, 29 puñaladas, muchas de ellas, en su hermoso rostro, sugería una furia profundamente personal. Y sin embargo, durante 39 años, los investigadores no pudieron vincularla con su asesino.
Lo que le ocurrió a Michelle Martinko en aquel estacionamiento del centro comercial no terminó cuando el asesino se desvaneció en la noche. Durante 40 años, su asesinato atormentó a Cedar Rapids. Como un fantasma marcó las carreras de los investigadores, torturó a inocentes, acusados erróneamente, y enseñó a una ciudad del Medio Oeste que los monstruos pueden esconderse detrás de rostros ordinarios. Pero en los últimos momentos de Michelle, mientras luchaba desesperadamente por su vida sin saberlo, recogió la evidencia que algún día pronunciaría el nombre de su asesino. En la oscuridad de aquel estacionamiento, no solo terminó la vida de una joven, comenzó la cuenta regresiva del asesino. Michelle Marie Martinko nació el 6 de octubre de 1961 en Cedar Rapids, Iowa, hija de Albert y Janet Martinko. Su llegada fue un verdadero milagro. Janet tenía 44 años y había sufrido 5 abortos espontáneos antes de dar a luz a Michelle. La familia Martinko, que ya incluía a su hermana mayor Janelle, 12 años mayor que ella, adoraba a la pequeña bebé milagro. Sin embargo, la infancia de Michelle no estuvo exenta de desafíos. A los 12 años fue diagnosticada con escoliosis, una curvatura de la columna que la obligó a usar un aparato ortopédico desde el cuello hasta las caderas. Para una niña entrando en la adolescencia fue devastador. Se sentía diferente, cohibida. Su hermana Janelle recordaría más tarde, no podía moverse como los demás niños, fue un periodo muy difícil. Aún así, esas dificultades moldearon su carácter. A los 14 años finalmente pudo dejar atrás el corsé, y lo que emergió fue una joven decidida a recuperar el tiempo perdido. Su transformación fue notable. La adolescente que antes estaba limitada floreció, dejó crecer su cabello rubio al estilo de Farrah Fawcett, y desarrolló un sentido de la moda que llamaba la atención. En la escuela secundaria Kennedy de Cedar Rapids, Michelle destacó tanto académicamente como socialmente. Mantuvo calificaciones por encima del promedio, se unió al equipo de bastoneras, cantó en el coro y participó en obras de teatro mostrando un talento natural para el escenario. Sus profesores y directivos la tenían en alta estima por su dedicación y su actitud positiva. A pesar de su creciente popularidad, Michelle mantenía un círculo pequeño de amigos cercanos. Algunos especularon que los celos por su belleza y su estilo impedían que otros se acercaran. Pero quienes la conocían bien la describían como amable, decidida y de gran corazón, alguien que había superado limitaciones físicas y había salido más fuerte de ellas. En su último año de secundaria, en 1979, Michelle tenía su mirada puesta en el futuro. Planeaba asistir a la Universidad Estatal de Iowa para estudiar diseño de interiores, un camino perfecto para su talento creativo y su meticuloso ojo para el detalle. Sus padres, siempre comprensivos, se preparaban para ayudarla a dar ese paso hacia la adultez. El 19 de diciembre de 1979, Michelle asistió al banquete del coro de la escuela Kennedy en el Hotel Sheraton Inn de Cedar Rapids. Llevaba un vestido negro, una bufanda a juego, medias negras, tacones y un abrigo corto de piel de conejo blanco y marrón. Tras el evento le pidió a 2 amigas que la acompañaran al centro comercial Westdale para recoger un abrigo que su madre había dejado apartado, pero ambas declinaron. Así que Michelle decidió ir sola. Fue la última decisión de su vida. A la mañana siguiente, la vibrante joven de 18 años con un futuro brillante sería hallada muerta. Su vida prometedora terminada violentamente en la oscuridad del estacionamiento del centro comercial. Antes de continuar con los detalles más escalofriantes de este documental, tómese un momento para darle me gusta y suscribirse a nuestro canal para más investigaciones y análisis en profundidad de casos como este. La noche del 19 de diciembre de 1979, Michelle Martinko asistió al banquete del coro en el Hotel Sheraton Inn de Cedar Rapids. Al terminar, fue al centro comercial Westdale para completar el pago del abrigo que su madre había dejado en reserva. Con $180 en su bolso, condujo el Buick Electra familiar color verde y beige, llegando al centro comercial poco después de las 7 de la tarde. No existían cámaras de seguridad, pero los testimonios ayudaron a reconstruir sus últimas horas. Varios empleados del centro comercial y conocidos dijeron haberla visto recorriendo las tiendas.
Tracy Price, un compañero de clase, se encontró con ella y le advirtió que no mostrara el dinero que llevaba. «Guarda eso», le dijo. «No andes mostrando dinero aquí delante de todos». Lo que Price no sabía era que Michelle había confesado a otra amiga que se sentía nerviosa, que creía que alguien la estaba siguiendo. Fue vista por última vez alrededor de las 9:00 p.m., cerca de una joyería en el centro comercial. Había decidido no comprar el abrigo después de todo. Cuando el centro comenzó a cerrar, Michelle caminó sola hacia el oscuro estacionamiento, donde su coche estaba aparcado en una zona apartada cerca de JCPenney. Lo que ocurrió después permanecería desconocido durante décadas, pero la evidencia contaría una historia aterradora. Cuando Michelle no regresó a casa a las 2:00 de la madrugada, su padre preocupado reportó su desaparición. La policía inició la búsqueda y alrededor de las 4:00 a.m. del 20 de diciembre, los agentes descubrieron el Buick de la familia Martinko, en la esquina noreste del estacionamiento del centro comercial. Dentro del coche encontraron una escena de violencia estremecedora. El cuerpo de Michelle estaba desplomado sobre el asiento del pasajero, su ropa empapada en sangre. El forense determinaría más tarde que había sido apuñalada 29 veces en el rostro, el cuello y el pecho. Las profundas heridas en sus manos mostraban que había luchado desesperadamente contra su atacante. Las puñaladas agrupadas en zonas específicas indicaban un ataque frenético y personal, no un acto aleatorio de violencia. El médico forense estimó que había muerto entre las 8:00 y las 10:00 p.m., durante el horario normal del centro comercial, mientras cientos de compradores aún estaban cerca. A pesar de la brutalidad, el asesino había actuado con método. No se encontraron huellas dactilares en el vehículo, lo que llevó a los investigadores a creer que el atacante había usado guantes. El dinero en efectivo que Michelle llevaba en su bolso, unos $180, permanecía intacto, descartando el robo como posible motivo. Ella estaba completamente vestida y no había señales de agresión sexual. La ausencia de sangre fuera del automóvil indicaba que el ataque había ocurrido dentro del vehículo, lo que sugería que Michelle conocía a su asesino, o fue sorprendida antes de poder escapar. Lo que el agresor no sabía era que durante su desesperada lucha, Michelle había dejado atrás pruebas cruciales. Sangre que no le pertenecía fue hallada en su vestido negro y en la palanca de cambios del coche. En 1979, eso no significaba mucho. El análisis de ADN no se inventaría hasta 1984, ni se aplicaría a casos criminales hasta finales de los años 80. Pero esa sangre, cuidadosamente conservada en los archivos de evidencia, se convertiría en un testigo silencioso, esperando a que la ciencia alcanzara a la justicia. Por el momento, todo Cedar Rapids sabía que una joven había sido brutalmente asesinada en un estacionamiento justo antes de Navidad. Un asesino andaba libre, y nadie entendía por qué Michelle Martinko había sido atacada, ni quién podría cometer un crimen tan salvaje. El hallazgo del cuerpo de Michelle desencadenó la investigación criminal más grande que Cedar Rapids había visto en décadas. Todos los agentes disponibles fueron convocados, incluido el detective Harvey Denlinger, quien recordaría más tarde nunca había visto a nadie apuñalado tantas veces. Algo así era impensable por aquí. La investigación enfrentó obstáculos inmediatos. Era 1979, antes del ADN, antes de las cámaras de seguridad en los centros comerciales, antes del rastreo por teléfono móvil. Los detectives dependían del trabajo policial tradicional, entrevistas, pruebas físicas y corazonadas. En una semana, más de 200 personas respondieron al llamado de información. La policía realizó pruebas de polígrafo, interrogó a todos los que conocían a Michelle y siguió cientos de pistas. Interrogaron a un menor que fue encontrado con un cuchillo y a un empleado del centro comercial que admitió haber seguido a mujeres por los pasillos. Ambos fueron descartados como sospechosos. La comunidad reaccionó con miedo e indignación. Los padres ya no dejaban que sus hijos adolescentes fueran solos al centro comercial. Las mujeres hacían sus compras en grupo. Los rumores se propagaron. Algunos decían que Michelle había recibido llamadas amenazantes antes de morir,
aunque la policía no encontró evidencia de ello. A medida que los investigadores profundizaban en la vida de Michelle, la atención se centró en su exnovio Andy Seidel. El joven de 19 años había salido con Michelle durante 2 años antes de que terminaran. Los amigos contaban que Andy había tenido dificultades para superar la ruptura. Constantemente preguntaba por las nuevas relaciones de Michelle y trataba de seguirle los pasos. Los investigadores descubrieron que la había visto esa misma noche en el centro comercial. En el funeral de Michelle, el comportamiento de Andy levantó sospechas. Gail Dawson, una amiga de Michelle, recordó estaba casi dentro del ataúd tan emocionado que resultaba inquietante. Me dijo: «Necesito saber a quién amaba cuando murió. ¿Me amaba a mí o amaba a Mike?». Aunque su madre le proporcionó una coartada asegurando que Andy había llegado a casa poco después de que el centro comercial cerrara la policía, seguía sospechando de él. Sin embargo, no había evidencia física que lo vinculara con la escena del crimen, por lo que no podían arrestarlo. En junio de 1980, 6 meses después del asesinato, la policía publicó un retrato compuesto basado en las descripciones de 2 testigos bajo hipnosis. Mostraba a un hombre blanco de finales de la adolescencia o principios de los 20 con cabello castaño y rizado. Se ofreció una recompensa de $10,000. Incluso consultaron a psíquicos, pero el caso se enfrió gradualmente. Para la familia Martinko y para la comunidad de Cedar Rapids, la falta de justicia fue una tortura. Alguien había escapado del castigo. Con el paso de los años 80 a los 90, el caso de Michelle fue desapareciendo de los titulares pero nunca de la memoria colectiva de la ciudad. Cada 19 de diciembre, las cadenas locales emitían reportajes conmemorativos manteniendo su rostro y el misterio sin resolver en la mente del público. Para el detective Matt Denlinger, que tenía apenas 5 años cuando Michelle fue asesinada, esos recordatorios anuales hacían imposible olvidar la gravedad del crimen. La investigación que alguna vez consumió al Departamento de Policía de Cedar Rapids terminó convertida en un expediente de caso frío, acumulando polvo en los archivos. En 1995, Albert Martinko, el padre de Michelle, murió sin haber visto jamás justicia para su hija. 3 años después, en 1998, su madre Janet también falleció llevándose a la tumba la angustia de no saber nunca quién había asesinado a su bebé Milagro. Para quienes conocieron a Michelle, la vida continuó bajo la sombra de su asesinato sin resolver. Los compañeros de secundaria se mudaron, formaron familias, construyeron carreras, pero llevaron consigo el recuerdo de una violencia que había destrozado su inocencia juvenil. Quizás nadie cargó con ese peso tan profundamente como Andy Seidel, el exnovio de Michelle. Aunque nunca fue acusado formalmente, la nube de sospecha lo siguió durante décadas. Se marchó de Cedar Rapids después de la escuela secundaria y se alistó en la Marina, intentando reconstruir su vida lejos de los susurros y las miradas de desconfianza. Andy también fue una víctima, reconocería años más tarde John Stonebreaker, el cuñado de Michelle. Había muchos dedos señalándolo. Dentro del Departamento de Policía de Cedar Rapids, el caso se negaba a morir. A medida que los oficiales se jubilaban, transmitían su compromiso a detectives más jóvenes, creando una especie de herencia de determinación. Harvey Denlinger, uno de los investigadores originales, eventualmente vería a su propio hijo Matt unirse a la fuerza y asumir el mismo caso sin resolver que había atormentado a su padre. A mediados de los años 2000, el expediente se había vuelto grueso, lleno de entrevistas, pistas y callejones sin salida. Pero la ciencia estaba evolucionando, abriendo nuevas posibilidades para un caso que se había enfriado, pero jamás olvidado. En 2005, un nuevo investigador de casos fríos, el detective Doug Larison, decidió mirar nuevamente el expediente de Michelle. Curiosamente, Larison había ido a la misma escuela secundaria que ella, aunque no eran cercanos. Sentí una responsabilidad hacia mis compañeros de clase, explicaría más tarde. Quería resolver este caso por todos nosotros. Mientras revisaba los archivos, Larison descubrió algo extraordinario. Las raspaduras de sangre encontradas en la palanca de cambios del Buick de la familia Martinko
Habían sido enviadas a análisis años atrás, pero nadie había seguido los resultados. El informe mostraba ADN masculino presente en la sangre ADN, que no pertenecía a Michelle. Probablemente se cortó durante el ataque y así su sangre se mezcló con la de ella en la palanca de cambios, concluyó Larison. Siguiendo esa pista, envió el vestido de Michelle al laboratorio y encontró otra mancha de sangre con el mismo perfil de ADN masculino. Ese ADN se ingresó en CODIS, la base de datos nacional de ADN, de delincuentes arrestados, pero no hubo coincidencias. Sin desanimarse, los investigadores comenzaron a recopilar muestras voluntarias de ADN de más de 100 personas relacionadas con el caso. Cada resultado negativo reducía el campo de sospechosos. Entonces, llegó el momento que Andy Seidel había esperado durante décadas. Su muestra voluntaria de ADN lo exoneró por completo. Después de casi 30 años viviendo bajo sospecha, la nube finalmente se disipó. Aunque los padres de Michelle murieron creyendo que él podía haber sido el asesino de su hija. Para 2017, la ciencia ofrecía nuevas oportunidades. La policía de Cedar Rapids contrató a Parabon Nanolabs, una empresa especializada en fenotipado de ADN, la técnica de predecir rasgos físicos a partir del material genético. Utilizando las muestras de sangre, Parabon creó imágenes compuestas que mostraban a un sospechoso con cabello rubio y ojos azules, muy diferente del retrato robot de los años 80, basado en testigos hipnotizados. El gran avance llegó en 2018, inspirados por el caso del asesino del Golden State, que había sido resuelto mediante genealogía genética. Parabon subió el perfil de ADN al sitio GetMatch, una base de datos pública donde la gente comparte su ADN voluntariamente para rastrear su historia familiar. Encontraron una coincidencia. Brandy Jennings, una madre soltera y administradora de oficina que vivía en Vancouver, Washington. No era la asesina, pero su ADN reveló que era prima segunda una vez removida del hombre, cuya sangre se había hallado en el vestido de Michelle. Esa conexión aparentemente débil se convertiría en el primer hilo de una madeja que los investigadores comenzarían a desenredar tras 39 años de misterio. Con la conexión genética de Brandy Jennings, establecida, el detective Matt Denlinger inició el arduo proceso de construir un árbol genealógico. Trabajando hacia atrás a través de generaciones, rastreó el linaje de Jennings hasta sus tatarabuelos, y luego fue avanzando metódicamente, identificando cada posible rama familiar que pudiera contener al sospechoso. Usamos registros genealógicos, certificados de nacimiento, lápidas, cualquier cosa que pudiéramos encontrar en Internet para llenar los vacíos, explicó Denlinger. A medida que más familiares proporcionaban muestras de ADN, ramas enteras del árbol familiar fueron siendo descartadas. Para octubre de 2018, la investigación había llegado a una conclusión asombrosa. El asesino probablemente era uno de 3 hermanos que vivían en Iowa: Donald Kenneth o Jerry Burns. Aún más sorprendente fue descubrir que los hermanos Burns no vivían en Cedar Rapids, sino en Manchester, un pequeño pueblo a solo 45 minutos de distancia. Ninguno de ellos tenía conexión aparente con Michelle Martinko. Jamás habían sido entrevistados ni considerados en la investigación original. Nada en su historial sugería una capacidad para semejante violencia. La policía necesitaba obtener su ADN sin alertarlos. Así comenzó una operación de vigilancia encubierta. Para el primer hermano, los investigadores recogieron una pajilla desechada después de verlo almorzar. Para el segundo, recuperaron un cepillo de dientes de su basura. Y para Jerry Burns, un equipo lo siguió hasta un restaurante Pizza Ranch en Manchester. Bebió al menos 2 refrescos con una pajilla, recordó el detective Denlinger. Cuando Burns se marchó, los oficiales recuperaron la pajilla de la papelera. Los resultados del laboratorio eliminaron a 2 de los hermanos, pero arrojaron una conclusión impactante sobre el tercero. El ADN de Jerry Burns coincidía exactamente con la sangre encontrada en el vestido de Michelle, 40 años antes. La coincidencia era definitiva. La probabilidad de que el ADN perteneciera a otra persona era de menos de 1 entre 100.000 millones.
Sin embargo, nada en la vida de Jerry Burns encajaba con el perfil de un asesino a sangre fría. A los 65 años, era un empresario respetado que dirigía una compañía de recubrimientos en polvo. No tenía antecedentes criminales, había estado casado, tenía hijos, y era muy apreciado en su comunidad. ¿Cómo podía este hombre aparentemente ordinario esconder un secreto tan oscuro durante casi 4 décadas? El detective Matt Denlinger eligió el 19 de diciembre de 2018, exactamente 39 años después del asesinato de Michelle, para confrontarlo. Con una cámara oculta dentro de una taza de café, Denlinger entró en el negocio de recubrimientos de Burns en Manchester. «Hola, ¿cómo estás hoy, Jerry?», dijo el detective con tono amable. «Mi nombre es Matt, del Departamento de Policía de Cedar Rapids». Después fue directo al punto. «La realidad es que tenemos tu ADN en la escena del crimen y sabemos que estuviste allí esa noche. Esto ocurrió». La reacción de Burns fue desconcertante. Mostró prácticamente ninguna emoción, ni sorpresa, ni enojo, ni pánico. Solo una calma inquietante que los investigadores describieron como perturbadora. Cuando se le preguntó directamente cómo podía haber aparecido su ADN en la escena del crimen, Burns respondió simplemente: «No lo sé». Reconoció haber visitado el centro comercial Westdale en el pasado con su familia, pero dijo no recordar fechas específicas. Cuando se le presionó sobre el asesinato de Michelle, evitó responder repitiendo únicamente Hagan la prueba del ADN. Durante el traslado a la comisaría, Burns hizo una declaración aún más inquietante. Cuando Denlinger le preguntó si era posible que hubiera cometido el crimen, pero no lo recordara, Burns respondió: «Estoy seguro de que algo así sería posible. Uno bloquea cosas de la memoria». Lo más perturbador fue su mención espontánea del caso de Jodi Huisentruit, una periodista rubia desaparecida en 1995, en Mason City, Iowa, a 2 horas de su casa. Su cuerpo nunca fue encontrado. Aunque los investigadores nunca han relacionado oficialmente a Burns con el caso Huisentruit, la referencia sin motivo levantó alarmantes sospechas. La noticia del arresto de Burns conmocionó a ambas comunidades. En Cedar Rapids, los residentes que habían vivido durante décadas con el caso sin resolver sintieron una mezcla de alivio y asombro. En Manchester, los vecinos y amigos de Jerry Burns no podían reconciliar al hombre tranquilo que conocían con el monstruo descrito en los informes policiales. Su familia quedó devastada. Su hija Jennifer insistió: «No lo creíamos. No puede ser nuestro padre». En febrero de 2020, 40 años después del asesinato de Michelle Martinko, Jerry Burns compareció ante un tribunal del condado de Scott. Debido a la intensa atención mediática en Cedar Rapids, el juicio fue trasladado a Davenport, a 1 hora de distancia. La sala estaba llena, los viejos amigos de Michelle, curiosos locales, y una familia dividida entre la víctima y el acusado. El fiscal Nick Maybanks enfrentaba un gran desafío: construir un caso convincente, basándose en pruebas de ADN de una escena del crimen ocurrida 4 décadas atrás. «Tenemos la ciencia. Tenemos al hombre», dijo Maybanks al jurado. «Hay una posibilidad entre 100,000 millones de que sea otra persona. Y hay más o menos 8,000 millones de personas en el mundo». La fiscalía llamó a declarar a investigadores retirados al médico que realizó la autopsia de Michelle y a expertos forenses, quienes confirmaron que el ADN de Burns coincidía con la sangre hallada en el vestido de Michelle y en la palanca de cambios del coche. También proyectaron el video de la entrevista policial, destacando su incapacidad para explicar cómo su ADN había terminado en la escena del crimen. El abogado defensor Leon Spies argumentó que la transferencia de ADN podía haber ocurrido de manera inocente. «Cada vez que tocas algo dejas ADN. Vas dejando un rastro biológico de ti mismo», dijo al jurado. El abogado defensor sugirió que Burns, quien en el pasado había trabajado en un concesionario de autos que vendía Buicks, podría haber dejado su ADN en el coche por accidente a través de su trabajo. Sin embargo, no pudo explicar cómo ese mismo ADN apareció también en el vestido de Michelle. El juicio tomó un giro inesperado cuando Michael Allison, un recluso que se había hecho amigo de Burns,
en prisión preventiva, testificó sobre comentarios inquietantes que el acusado le había hecho. Según Allison, cuando le preguntó directamente si había cometido el crimen Burns, respondió: «No puedo hablar de eso». Lo más escalofriante fue lo que Allison relató después durante una partida de cartas. Burns bromeó, diciendo que si él seguía ganándole en el juego de Pinochle, tendría que llevarlo al centro comercial, una alusión macabra al lugar del asesinato. Después de casi 2 semanas de testimonios, el jurado necesitó apenas 3 horas para llegar a un veredicto culpable de asesinato en primer grado. La sala quedó en silencio absoluto cuando se leyó la decisión. Janelle Stonebreaker, la hermana de Michelle y su único familiar directo sobreviviente, describió aquel momento casi no podíamos respirar. Fue increíble. Fue maravilloso. El 7 de agosto de 2020, Jerry Burns fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mantuvo su inocencia durante todo el proceso y presentó una apelación que finalmente fue rechazada por la Corte Suprema de Iowa en 2023. Incluso después de su condena y los fallidos intentos de apelación, Jerry Burns sigue proclamando su inocencia. Su familia continúa defendiéndolo. Su hija Jennifer insiste: «No creo que haya forma alguna de que mi padre haya hecho esto». Sin embargo, las pruebas de ADN hablan con la certeza de la ciencia. Las preguntas más inquietantes quizá nunca tengan respuesta. ¿Por qué Michelle? ¿Por qué aquella noche? ¿La eligió deliberadamente o simplemente tuvo la desgracia de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado? Nunca se ha establecido ninguna conexión entre la víctima y su asesino. En un giro poético y trágico, la desesperada lucha de Michelle por su vida fue lo que finalmente trajo justicia. Luchó tan fuerte que logró que el asesino se cortara a sí mismo. Dejó su ADN, explicó su hermana Janelle. Michelle ayudó a resolver su propio asesinato. Para el detective Matt Denlinger y su padre Harvey, el caso representa una búsqueda de justicia a través de generaciones. «Estoy tremendamente orgulloso de él», dijo Harvey sobre su hijo, quien apenas pudo contener las lágrimas al reflexionar sobre haber completado el caso que su padre comenzó. Cedar Rapids aún recuerda a Michelle Martinko, no solo por su trágica muerte, sino por cómo vivió. Su caso se ha convertido en un hito en la ciencia forense, prueba de que el tiempo puede pasar, pero el ADN no olvida y la justicia, aunque demorada, no se niega. Mientras Cedar Rapids atraviesa otro invierno, Michelle Martinko es recordada no como una víctima, sino como una joven vibrante que amaba la música, soñaba con diseñar espacios hermosos y dejó una huella imborrable en todos los que la conocieron. Su caso se alza junto a otros como el del Golden State Killer, como testimonio del poder de la genealogía genética, para dar voz a las víctimas silenciadas hace décadas. En decenas de casos sin resolver en todo Estados Unidos, la evidencia de ADN sigue esperando pacientemente en los depósitos policiales testigos silenciosos, que quizás algún día identifiquen a asesinos que aún creen haber escapado de la justicia. La historia de Michelle nos recuerda que para los asesinados, el tiempo nunca se acaba realmente. 16 de abril de 1996. Una fresca mañana de primavera en Manchester, Inglaterra. Las puertas de la estación de policía de Gorton se abren cuando un hombre de mediana edad entra con una inquietante serenidad. Sus manos están limpias, su semblante sorprendentemente tranquilo, pero su alma está manchada por una brutalidad inimaginable. «La he matado. Sé que la he matado», confiesa con calma al oficial de guardia como si reportara un incidente menor de tráfico. «Está en la bañera. Creo que la he matado». Minutos después, los agentes llegan a una modesta casa adosada en Fernville Road. Lo que descubren dentro deja incluso a los detectives más experimentados paralizados. Salpicaduras de sangre marcan las paredes de cada habitación. Y en el piso superior, tendido e inmóvil, se encuentra el cuerpo de Kelly Ann Bates, de 17 años. Lo que aquellos oficiales presenciaron ese día los perseguiría durante el resto de sus carreras, evidencia de semanas de tortura sistemática tan extrema
que el patólogo forense más tarde describiría las heridas como las peores que había visto en más de 600 casos de homicidio. Antes de continuar, debemos advertirle lo que sigue. Contiene descripciones de violencia y tortura extremas, que muchos encontrarán profundamente perturbadoras. Si los relatos de abuso severo o tortura pueden afectarle es el momento de dejar de leer. Para quienes decidan continuar, les pido que recuerden a la persona en el centro de esta tragedia. El caso de esta noche estremecerá lo más profundo de tu ser. Tómate un momento para suscribirte, dejar un me gusta, y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y ahora, comenzamos. A mediados de los años 90, Manchester, Inglaterra vivía una época de transición. Alguna vez fue el corazón de la Revolución Industrial Británica, pero la ciudad aún luchaba por reinventarse tras décadas de declive económico. La Manchester postindustrial seguía marcada por el desempleo y la decadencia urbana, especialmente en los barrios obreros. Hattersley, donde creció Kellyanne Bates, era un complejo de viviendas construido en los años 60 para reubicar a familias procedentes de los barrios marginales del centro de Manchester. Para los años 90 se había convertido en una comunidad unida donde los vecinos se cuidaban mutuamente. Las raíces familiares eran profundas y todos conocían los asuntos de todos. A 8 millas de allí, en Gorton, vivía James Patterson Smith, en un entorno similar, hileras de casas adosadas y viviendas modestas donde los residentes a menudo pasaban toda la vida. La casa de Smith, en Fernville Road, no llamaba la atención. Un dúplex de 2 habitaciones, en una tranquila calle sin salida aparentemente común. Eran comunidades donde las caras eran familiares, donde los extraños destacaban, donde la ausencia de una adolescente solía generar preguntas. Sin embargo, de alguna manera, detrás de una puerta ordinaria, Kellyanne Bates soportó semanas de tortura inimaginable sin que nadie interviniera. Este es quizás el aspecto más escalofriante del caso: cómo una violencia tan extrema pudo permanecer oculta a plena vista en calles donde jugaban niños, donde la gente pasaba a diario completamente ajena al horror que ocurría a pocos metros. ¿Cómo pudo suceder algo tan monstruoso en un lugar donde supuestamente todos conocían a todos? Un día de primavera de 1978, el 18 de mayo, nació Kellyanne Bates, hija de Margaret y Tommy Bates, en Hattersley, Greater Manchester. Creciendo en una comunidad obrera, Kellyanne pronto demostró ser una niña brillante, llena de energía y con una calidez natural que atraía a los demás. Los videos familiares y las fotografías de su infancia muestran a una niña sonriente con ojos expresivos y una risa contagiosa. Amigos de aquellos primeros años la describirían más tarde como amable y leal, alguien que defendía a los demás, y rara vez se quejaba de sus propios problemas. En la escuela, Kellyanne sobresalía tanto académicamente como en el deporte. Destacaba en las carreras de velocidad, donde su determinación y rapidez natural la convertían en una competidora destacada. Los maestros señalaban su entusiasmo por aprender y su participación reflexiva en clase. Kelly era el tipo de estudiante que hacía que enseñar valiera la pena, recordó una exprofesora. Era curiosa sobre el mundo y realmente se preocupaba por los demás. Eso se notaba en cómo trataba a todos a su alrededor. A mediados de su adolescencia, Kellyanne tenía una visión clara de su futuro. Soñaba con convertirse en maestra, inspirada quizás por aquellos docentes que habían visto su potencial. En 1994 se matriculó en un colegio en Hyde para mejorar sus resultados del GCSE, decidida a ingresar a un programa de formación docente. Para mantenerse durante sus estudios, trabajó a medio tiempo en Cata2 Graphics en Oldham, donde sus compañeros la recordaban como una joven trabajadora y confiable. Como muchos adolescentes de mediados de los 90, Kellyanne disfrutaba de la música, en especial del auge del Britpop, y pasaba los fines de semana con amigos en tiendas y cafés locales. Llevaba un diario, escribía poesía, y mantenía una relación muy cercana con su madre Margaret, quien luego describiría su vínculo como lleno de risas y respeto mutuo. Ella apenas estaba encontrándose a sí misma como cualquier otra adolescente, contaría Margaret entre lágrimas. Tenía tantos planes, tantos sueños: ser maestra, viajar, vivir su vida al máximo.
Nadie, ni su familia ni sus amigos, podría haber imaginado que ese futuro brillante sería extinguido tan brutalmente, o que el hombre que lo destruiría ya la estaba observando desde las sombras, esperando su momento. James Patterson Smith nació alrededor de 1948 en Manchester. Para cuando conoció a Kelly tenía 48 años, un hombre que había pasado décadas perfeccionando su doble naturaleza. Ante el mundo, Smith proyectaba una imagen cuidadosamente construida de respetabilidad. Vecinos y conocidos lo describían como un hombre bien arreglado y orgulloso de su hogar. Su modesta casa en Fernville Road estaba impecablemente mantenida, reflejando a un hombre que aparentaba valorar el orden y la limpieza. A diferencia de muchos agresores violentos, Smith no bebía alcohol ni consumía drogas. Era abstemio no fumador con una apariencia pulcra y un comportamiento tranquilo. Esa fachada de corrección le permitía integrarse sin problemas en la comunidad. Quienes lo conocían superficialmente lo describían como alguien corriente, incluso un ciudadano modelo. Pero detrás de las puertas cerradas existía otro hombre por completo, un individuo consumido por los celos patológicos y una necesidad insaciable de control. Las tendencias violentas de Smith salieron a la luz por primera vez durante su matrimonio, que terminó en 1980, después de 10 años debido a su abuso creciente. Su exesposa testificaría más tarde sobre su carácter posesivo y su temperamento explosivo, describiendo cómo aquella personalidad inicialmente encantadora se transformó poco a poco en algo mucho más siniestro. Tras su divorcio, el patrón de Smith de apuntar a mujeres vulnerables continuó. Entre 1980 y 1982, inició una relación con Tina Watson de 20 años. Según su testimonio posterior, Smith minó sistemáticamente su autoestima y la aisló de amigos y familia. Watson relató haber sido usada como saco de boxeo, soportando palizas regulares, que se intensificaron cuando quedó embarazada de su hijo. Al principio era de vez en cuando solo un golpecito, recordó Watson. Pero al final fue todos los días. Me abofeteaba en la cara o me golpeaba con un cenicero en la cabeza. Me pateaba en las piernas o entre las piernas. Lo más escalofriante fue que en un episodio intentó ahogar a Watson mientras ella se bañaba, un precursor horrendo de lo que luego le ocurriría a Kelly. Cuando Watson logró escapar de la relación, Smith pronto buscó otra víctima vulnerable. En 1982, comenzó una relación con Wendy M., entonces de 15 años. El patrón se repitió: aislamiento, control y violencia creciente. Wendy declararía más tarde que Smith, en una ocasión, le mantuvo la cabeza bajo el agua en el fregadero de la cocina, intentando ahogarla. Me aterrorizó, testificó. Pero llegas a un punto en que tienes tanto miedo, que no puedes decir ni hacer nada. Simplemente lo aguantas. Estos no eran arrebatos de ira puntuales, sino actos deliberados de dominación, intentos sistemáticos de imponer control absoluto mediante el terror. Expertos psiquiátricos sugerirían más tarde que Smith padecía un trastorno paranoide severo, con celos morbosos viviendo en una realidad distorsionada. Lo que hace particularmente inquietante el caso de Smith es cuán eficazmente compartimentalizaba su conducta. Los vecinos nunca denunciaron altercados. No hubo episodios públicos de borracheras ni escenas escandalosas. El monstruo permanecía perfectamente contenido detrás de las paredes de su hogar, aparentemente ordinario, emergiendo solo cuando sus víctimas quedaban totalmente aisladas y bajo su control. Ese fue el hombre que en 1993 fijó su atención en Kellyanne Bates, de 14 años, no por un impulso depredador repentino, sino como la siguiente víctima en un patrón calculado que llevaba décadas desarrollándose. En 1993, Kellyanne era una estudiante de 14 años con la vida por delante. James Patterson Smith tenía 45, un hombre de mediana edad con un historial oculto de violencia. Sus caminos se cruzaron en circunstancias mundanas. Kelly hacía de canguro para una amiga de Smith. Tras terminar su trabajo, Smith se ofreció a acompañarla a casa para protegerla. Ese gesto aparentemente protector fue el primer paso de un proceso de grooming calculado. Smith se abrió paso como una figura tutelar,
un hombre maduro que podía ofrecer protección y guía a una adolescente. Para Kelly, una joven con el deseo natural de independencia, la atención de Smith debió sentirse halagadora, una validación de su madurez. Durante los meses siguientes, Smith cultivó la relación con cuidado, escuchaba los problemas adolescentes de Kelly, le daba consejos, y se posicionó como la única persona que la entendía. Esa es la naturaleza insidiosa del grooming. Se disfraza de cuidado mientras aísla sistemáticamente a la víctima de sus redes de apoyo. Kelly ocultó la relación a sus padres durante casi 2 años, consciente intuitivamente de que desaprobarían la diferencia de edad. Cuando hablaba de él, lo llamaba Dave en lugar de Jim, y decía que tenía 32 años, aún considerablemente mayor, pero no los 45 que en realidad tenía. No fue hasta que Kelly tenía 16 que su madre Margaret Bates conoció por fin al hombre que veía a su hija en secreto. Un día Margaret regresó a casa y encontró a Kelly esperando en la cocina. Instantes después, oyó pasos en las escaleras. Smith bajó al salón. Margaret describiría ese momento con una claridad escalofriante. Al entrar él bajó las escaleras con un aire altivo que me puso la piel de gallina. Era mucho mayor de lo que esperaba, y parecía un poco a John Denver, pero era repulsivo. Dijo, «Encantado de conocerte por fin». Y lo único en lo que pensé fue en cómo deshacerme de él. Lo que sucedió a continuación perseguiría a Margaret Bates por el resto de su vida. Mientras Smith estaba en su cocina, ella sintió un impulso abrumador de actuar. Recuerdo claramente ver el cuchillo de pan en la cocina y querer levantarlo y apuñalarlo por la espalda. Relató después. Fue un pensamiento extraño, algo que normalmente nunca habría imaginado. Ahora se pregunta si fue una especie de sexto sentido. Esa premonición, esa advertencia visceral e instintiva, resultaría trágicamente profética. Tras aquel primer encuentro, Margaret intentó repetidamente alejar a su hija de Smith. «Hice todo lo que pude para apartar a Kelly de él», diría más tarde. Pero para entonces la influencia de Smith ya había arraigado. Kelly comenzó a distanciarse de su familia y amigos. El primer paso clásico en el manual del abusador. A medida que el control de Smith se profundizaba, la personalidad antes vibrante de Kelly comenzó a apagarse. Amigos que la conocían como extrovertida y segura, notaron que se volvía cada vez más reservada. Empezó a poner excusas para evitar reuniones sociales, y poco a poco desapareció de la vida de quienes la querían. En noviembre de 1995, poco después de cumplir 17 años, Kelly tomó la fatídica decisión de irse a vivir con Smith a su casa de Fernville Road, en Gordon. Sus padres, aunque profundamente preocupados, tenían opciones limitadas para intervenir según la ley del Reino Unido. Kelly tenía más de 16 años y podía legalmente decidir dónde y con quién vivir. Las señales de abuso emergieron con rapidez. En sus ya escasas visitas a casa, los padres de Kelly observaron moretones en sus brazos y en el cuerpo. Cuando la interrogaron, ella dio las típicas excusas que muchas víctimas de violencia doméstica ofrecen. Había chocado con una puerta, se había caído por las escaleras, era torpe. Una vez apareció con un ojo morado y dijo que la había atacado una pandilla de chicas tras la escuela. Tommy y Margaret Bates la vieron impotentes mientras la independencia de su hija se desvanecía sistemáticamente. En diciembre de 1995, semanas después de haberse mudado con Smith, Kelly dejó su trabajo en la empresa de gráficos, cortando no solo su independencia económica, sino también su contacto diario con personas ajenas al control de Smith. Al acercarse la Navidad, la ausencia de Kelly en las celebraciones familiares fue otra señal de alarma. La familia no la vio en una fecha en la que siempre habían estado juntos. Las llamadas telefónicas se volvieron cada vez más esporádicas, y cuando hablaban, Margaret notó algo extraño en la voz de su hija. Dudas, pausas extrañas, como si alguien monitoreara lo que decía. En marzo de 1996, la familia recibió 2 tarjetas, una por el cumpleaños de Tommy y otra por su aniversario de bodas, que no mostraban la letra de Kelly. Ambas habían sido firmadas por Smith en nombre de ella.
Este hecho alarmante llevó a Margaret a proponer visitar la casa de Smith, pero Tommy dudó con la esperanza de que su hija contactara cuando estuviera lista. Intenté persuadir a mi marido para que fuéramos, recordaría Margaret. Me preocupaba que él hubiera escrito las tarjetas para provocarme, o que la tuviera atada, o que la hubiera lastimado de tal forma que no pudiera escribirlas. Cuando el hermano de Kelly intentó visitarla en casa de Smith, le dijeron que ella no estaba. Un vecino preocupado que fue a preguntar, la vio brevemente en una ventana del piso superior, una visión inquietante que más tarde se entendería como una demostración del control que Smith ejercía. La última vez que alguien fuera de la casa vio a Kelly con seguridad fue en noviembre de 1995, poco después de que se mudara con Smith. Durante los siguientes 5 meses, su existencia quedaría oculta tras las paredes de la vivienda de Smith, su sufrimiento invisible para el mundo exterior. A pesar del creciente temor de la familia Bates, se topaban con las dolorosas limitaciones de la ley sin pruebas concretas de abuso, y con Kelly siendo legalmente adulta, las autoridades tenían pocas bases para intervenir una trágica laguna en la protección que tendría consecuencias fatales. Lo que le ocurrió a Kellyanne Bates en el último mes de su vida constituye uno de los casos más perturbadores de tortura prolongada documentados en la historia criminal británica. Aunque los detalles completos son casi demasiado horribles para comprender, es crucial entender la naturaleza sistemática de su sufrimiento para captar tanto la depravación de los actos de Smith como la total vulnerabilidad en la que quedó Kelly. Para marzo de 1996, Kelly había desaparecido prácticamente del mundo exterior, sin llamadas, sin avistamientos, sin comunicación con la familia o los amigos. La evidencia judicial demostraría que en ese periodo Kelly dejó de ser una novia o incluso una víctima de abusos domésticos, se había convertido en prisionera en la casa de Smith. Durante aproximadamente 4 semanas, Smith sometió a Kelly a un régimen calculado de torturas que desafía la comprensión. Las pruebas indicaron que con frecuencia la ataba, en ocasiones la sujetaba del cabello a radiadores o muebles. Otras veces le colocaba una soga alrededor del cuello, atándola como a un animal para restringir sus movimientos y afirmar así su dominio absoluto. El informe del forense reveló que durante ese periodo, Kelly fue sometida a desnutrición sistemática. Perdió aproximadamente 20 kilos 44 libras de peso y hay indicios de que le privaron de agua durante varios días antes de su muerte. Esta inanición deliberada la debilitó físicamente, haciendo cada vez más imposible cualquier intento de resistencia, a medida que la tortura se agravaba. Lo que distinguía las acciones de Smith de muchos otros casos de violencia extrema era la naturaleza metódica y prolongada del abuso. No se trataba de un único estallido de ira, sino de una campaña sostenida de tortura que aumentaba en severidad con el tiempo. Las pruebas médicas revelaron heridas en diferentes etapas de cicatrización, confirmando la afirmación de la Fiscalía. Smith torturó deliberada y sistemáticamente a Kelly durante un largo periodo. Entre los aspectos más perturbadores del caso estaba la evidencia de que Smith le había arrancado los ojos a Kelly, un acto que los forenses determinaron ocurrió entre 5 días y 3 semanas antes de su muerte. Esto significaba que durante el último tramo de su vida, Kelly soportó las torturas totalmente ciega, lo que multiplicó su terror y desesperación. Más allá de la violencia física, Smith sometió a Kelly a tortura psicológica profunda, del tipo que no solo destruye el cuerpo, sino también el espíritu. El aislamiento total, la imprevisibilidad de sus ataques y el desequilibrio absoluto de poder crearon una prisión mental tan efectiva como cualquier cadena física. El fiscal Peter Openshaw lo resumió ante el tribunal. Fue como si la hubiera desfigurado deliberadamente, causándole el máximo dolor, angustia y humillación. Las heridas no fueron resultado de una erupción súbita de violencia. Debieron infligirse durante un largo periodo, y eran tan extensas y terribles que el acusado debe haberla torturado de forma deliberada y sistemática. Esa crueldad meticulosa sugiere que Smith encontraba satisfacción no solo en infligir dolor, sino en el control absoluto que ejercía sobre otro ser humano.
Expertos psiquiátricos afirmarían más tarde que sus actos reflejaban una patología profunda, un impulso por dominar y destruir, que iba más allá incluso de los casos habituales de violencia doméstica. Durante ese último mes, Kelly permaneció oculta tras las paredes de una casa común, en una calle común. El horror extraordinario de su situación era invisible para los vecinos que pasaban cada día, sin imaginar que a pocos metros una joven sufría lo inimaginable. El 16 de abril de 1996, alrededor de las 9:00 de la mañana, James Patterson Smith entró en la comisaría de policía de Gorton. Su comportamiento era inquietantemente sereno cuando se acercó al mostrador e hizo una declaración escalofriante. La he matado. Sé que la he matado. Los agentes quedaron impactados por su tono frío y carente de emoción, mientras explicaba que su novia había muerto accidentalmente ahogada durante una discusión mientras se bañaba. Según Smith, Kelly había tragado agua y a pesar de sus intentos de reanimarla, había fallecido. Añadió de forma absurda que ella a menudo fingía estar inconsciente insinuando que al principio creyó que simulaba. Sé que me voy, les dijo a los oficiales. Sé que no tiene sentido. De todos modos me van a descubrir. Los agentes se dirigieron de inmediato al domicilio de Smith en Fernville Road. Lo que encontraron al entrar los perseguiría durante toda su vida profesional. Había sangre por toda la casa, no en pequeñas manchas, sino en salpicaduras y huellas extendidas por paredes, suelos y techos en cada habitación. El rastro macabro los condujo a un dormitorio del piso superior, donde hallaron el cuerpo de Kelly. Las primeras observaciones en la escena dejaron claro que no se trataba de un ahogamiento accidental. Las lesiones visibles en el cuerpo de Kelly contaban la historia de una violencia extrema y prolongada, que contradecía por completo la versión de Smith. El detective sargento Joseph Monahan, quien dirigió la investigación del asesinato, declararía más tarde: he estado en la fuerza policial durante 15 años y nunca he visto un caso tan horrible como este. Su sentimiento fue compartido por todos los oficiales involucrados en la investigación. Veteranos que creían haber visto lo peor de la humanidad quedaron profundamente conmocionados por lo que le habían hecho a Kellyanne Bates. La investigación forense que siguió fue meticulosa y perturbadora. El patólogo del Ministerio del Interior, el Dr. William Lawler, realizó la autopsia documentando metódicamente más de 150 lesiones separadas en el cuerpo de Kelly. A medida que cada lesión era registrada y fotografiada, la magnitud aterradora de su sufrimiento se volvía cada vez más clara. De pie en el estrado durante el juicio de Smith, el Dr. Lawler, un hombre que había examinado aproximadamente 600 víctimas de asesinato a lo largo de su carrera, hizo una declaración que subrayó la brutalidad excepcional del caso. Nunca me he encontrado con lesiones tan extensas. La causa oficial de la muerte fue el ahogamiento, pero el informe patológico reveló que inmediatamente antes de ser sumergida, Kelly había sido golpeada en la cabeza con la ducha, un acto final de violencia antes del ahogamiento que terminó con su vida. El juicio de James Patterson Smith comenzó en el Tribunal de la Corona de Manchester en noviembre de 1997. Desde el principio, su estrategia de defensa reveló el funcionamiento perturbador de su mente. A pesar de la abrumadora evidencia física, Smith mantuvo su inocencia ofreciendo explicaciones que iban desde lo inverosímil hasta lo completamente delirante. Ella me hacía pasar por el infierno, me provocaba, dijo Smith ante el tribunal intentando presentarse como la víctima. Afirmó que Kelly lo había atormentado hablando de su madre muerta y sugirió que muchas de sus heridas eran autoinfligidas. Tiene la mala costumbre de hacerse daño para que parezca peor para mí, declaró con escalofriante desapego. Cuando la fiscalía le exigió explicar la mutilación de los ojos de Kelly Smith, dio quizás su respuesta más perturbadora. Ella me desafió a hacerlo, me retó a hacerle daño. La psiquiatra consultora, la Dr. Julian Messi, testificó que Smith padecía un grave trastorno paranoide con celos mórbidos y vivía en lo que describió como una realidad distorsionada. Una evaluación clínica que, si bien explicaba su psicología, no disminuía su culpabilidad.
El jurado no se dejó convencer por la defensa de Smith. Tras escuchar la abrumadora evidencia y ver las horribles fotografías que documentaban las lesiones de Kelly, necesitaron solo 1 hora para llegar a su veredicto culpable de asesinato. El 19 de noviembre de 1997, Smith fue sentenciado a cadena perpetua con una recomendación de cumplir un mínimo de 20 años antes de ser considerado para libertad condicional. El juez, el señor Justice Sachs, pronunció una poderosa declaración durante la sentencia. Este ha sido un caso terrible, un catálogo de depravación de un ser humano sobre otro. Usted es una persona altamente peligrosa, es un abusador de mujeres, y en la medida de mi poder, pretendo que no abuse nunca más. En un movimiento sin precedentes, el tribunal ofreció apoyo psicológico profesional a todos los miembros del jurado, para ayudarlos a procesar el trauma psicológico de las pruebas que se vieron obligados a considerar. Todos los jurados aceptaron esta ayuda. El asesinato de Kellyanne Bates dejó heridas que nunca sanarían por completo entre quienes la amaban. Para Margaret Bates, la muerte de su hija trajo no solo una pena abrumadora, sino una carga de culpa que la atormentaría durante décadas. Estaba esperando el golpe en la puerta, dijo Margaret, refiriéndose a los agentes de policía que vinieron a informarle de la muerte de Kelly. Pero nadie me creyó. Esa intuición maternal, ese sexto sentido que la impulsó a querer tomar un cuchillo cuando conoció por primera vez a Smith, se convirtió tanto en fuente de tormento como en motor de su vida en adelante. Tras el asesinato de Kelly, Margaret canalizó su dolor en activismo trabajando con organizaciones contra la violencia doméstica para educar a los jóvenes sobre las señales de advertencia en las relaciones controladoras. Ha hablado abiertamente de su experiencia con la esperanza de que al compartir la historia de Kelly, otros padres puedan reconocer patrones peligrosos antes de que sea demasiado tarde. El caso tuvo un impacto profundo en la forma en que las autoridades de Greater Manchester abordan la violencia doméstica. El reconocimiento de que el abuso puede escalar a niveles extremos, incluso cuando las víctimas no acuden regularmente a urgencias ni llaman a la policía, llevó a una mejor capacitación de los agentes para identificar situaciones de alto riesgo e intervenir más pronto. Quizás lo más significativo es que el caso de Kelly destacó lo eficaz que pueden ser los abusadores para aislar a sus víctimas, creando situaciones en las que incluso en áreas densamente pobladas, alguien puede desaparecer en la práctica mientras aún vive en la comunidad. Esta comprensión ha influido en los enfoques modernos de las investigaciones de personas desaparecidas y en las verificaciones de bienestar, especialmente cuando se trata de jóvenes adultos, que aunque legalmente pueden decidir dónde vivir, podrían estar bajo control coercitivo. Las señales de advertencia que aparecieron a lo largo de la relación de Kelly con Smith, la diferencia de edad, el aislamiento, las lesiones inexplicables, el abandono del trabajo y de sus círculos sociales. Ahora se enseñan ampliamente como banderas rojas en los programas educativos sobre abuso doméstico. Al reflexionar sobre la vida de Kelly, es importante recordar que ella no fue definida por su muerte. Era una joven con sueños de convertirse en maestra, con una risa que iluminaba las habitaciones con amigos que la querían, y una familia que la amaba profundamente. Su vida importó no solo como una advertencia, sino por toda la alegría y el potencial que contenía. Para cualquiera que esté sufriendo violencia doméstica, recuerde que hay ayuda disponible. En el Reino Unido, la Línea Nacional de Violencia Doméstica está disponible las 24 horas al 0808-2000-247. En los Estados Unidos puede llamar a la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica al 1-800-799-SAFE. Kellyanne Bates merecía un futuro que le fue arrebatado. Su memoria sirve ahora como un poderoso recordatorio de que lo que ocurre detrás de las puertas cerradas puede escalar a extremos inimaginables, y que reconocer las señales de advertencia puede salvar vidas. Si disfrutaste de este contenido, únete a nuestra comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Cada suscriptor hace posible que sigamos creando historias que nos apasiona compartir contigo.